Hola, pues ya estamos aquí para la tercera clase de iPad Lettering con Procreate. Lo primero que vamos a hacer es aprender a crearnos una paleta de color, que nos puede ser muy útil si trabajamos sobre una fotografía. Primero vamos a insertar una foto en nuestro documento, ¿vale? Yo he creado aquí un documento cuadrado, le damos a la llave inglesa arriba a la izquierda, luego a la izquierda en insertar y insertar imagen plana. Aquí os da varias opciones de origen de la imagen. Podéis insertarlas desde Dropbox, desde Drive, o bien tenerlas ya organizadas dentro del iPad. Yo le doy a fotos si tengo una carpeta donde ya he preparado unas pocas imágenes, y en este caso vamos a elegir la imagen de las flores, ¿vale? Veréis que cuando la imagen se inserta, aparece con un cuadradito, con una línea discontinua alrededor. Le damos esto es porque se puede modificar el tamaño de la imagen que insertas dentro del lienzo inicial. Bueno, pues la dejamos como estaba porque era una imagen cuadrada, quiero que encaje más o menos y más o menos recta. Y una vez la tienes en la posición y tamaño que quieres, le das otra vez a la flechita y ya queda fija. Ahora vamos a crearnos una paleta de color. Le damos al circulito de arriba a la derecha y vemos que donde están las dos ruedas de color, abajo hay una flecha a la derecha, le damos y ahí aparecen las paletas. Para generar una paleta nueva le damos al signo más y aquí aparece la paleta nueva, que en principio está sin título. Si hacemos clic dos veces aparece el teclado para que le pongamos el nombre. Yo voy a llamar a esta paleta Anastasias, como estas flores, y ya está, ¿vale? Para rellenar esa paleta de colores tenemos que volver al selector de la rueda y vemos que bajo la rueda nos aparece una paleta vacía. Bueno, si hacemos clic fuera de la rueda y a la derecha veis donde están las barras que controlan el tamaño y la opacidad de los pinceles, en medio hay un cuadradito. Si hacéis un clic ahí, veis que en la imagen nos aparece este círculo, que no es más que un selector de color sobre la imagen. Bueno, pues a partir de aquí lo que vamos a hacer es crear nuestra paleta, ¿vale? Ya sabemos que en una imagen hay muchísimos colores, no diremos que infinitos, pero vamos, muchos más de los que se pueden reflejar en una paleta. Entonces, bueno, pues seleccionamos el que nos apetezca para empezar, por ejemplo ese verde, volvemos a abrir la paleta y simplemente dándole al primer cuadradito de la izquierda, ¿veis? Allí ya ha aparecido ese color. Volvemos a la imagen, le volvemos a dar al cuadradito del selector y vamos a por otro verde. Pues yo qué sé, queremos este, por ejemplo. Volvemos al selector y hacemos clic en el cuadradito, sin más, solo hay que tocar y ya el color aparece allí, ¿vale? Volvemos a la imagen y al selector y ahora vamos a coger, pues yo qué sé, un amarillo de estos que había aquí. Este, por ejemplo, y lo añadimos. Y así, poco a poco, vamos añadiendo todos los colores que queramos para la paleta. Así hasta que os canséis. Una vez tenemos allí los colores, estos colores se pueden reordenar, ¿vale? Simplemente, ¿veis? Si mantenéis el dedo en uno de ellos, los podéis reubicar para reordenarlos de la manera que prefiráis. Por ejemplo, ¿vale? Y esa paleta ya queda grabada. Para que una paleta se pueda modificar, tiene que estar seleccionada. Veis que donde pone Anastasias, a la derecha hay una flechita azul que hace que cuando volvemos aquí, esa sea la paleta que aparezca. Bueno, pues eso es importante, porque si no, os volveréis locos. Quiero decir que yo a veces he intentado, rellenar una paleta desde aquí, es imposible. Tiene que estar seleccionada y se rellena aquí. ¿Vale? Muy sencillo. ¿Por qué resulta útil hacerte paletas? Bueno, pues porque en un momento dado, cuando quieras escribir o hacer una composición, aparte de lo útil que es tener una paleta que te gusta y ya está, y tenerla localizada,
En un momento dado, si vas a trabajar sobre la imagen, pues la verdad es que está fenomenal tener ya los colores seleccionados para no tener que andar pensando cada vez qué color pusiste, volviendo al selector, los tienes allí y ya está, ¿vale? Es útil. Otra cosa os digo, que esto por si acaso se me olvida decir luego, cuando vayáis a escribir sobre una imagen, no hagáis lo que yo acabo de hacer. Súper importante, veréis, que cuando escribáis no lo hagáis en la misma capa de la fotografía. Súper importante, porque esto, en el momento en que salgáis de este archivo con el que estáis trabajando a la galería, ya no lo vais a poder deshacer y nunca podréis borrar esta palabra. Siempre la manera correcta de hacerlo es, bueno, de momento ahora voy a deshacer esto que he escrito, siempre añadid una capa y trabajad en esa capa, porque así esa capa, eso sí, siempre la podréis borrar, ¿vale? Entonces es muy importante que hagáis lo que hagáis, procuréis hacerlo siempre todo en las capas más separadas posible, porque eso luego os va a dar mucha versatilidad a la hora de volver a utilizar ciertos elementos o eliminar lo que no queréis, o bueno, en fin, siempre mejor. Y además, cuando lo habéis hecho en una capa por separado, esta capa la podéis modificar de posición, de orientación, de tamaño, y eso es algo que si lo habéis escrito directamente sobre la fotografía no vais a poder hacer. Y hasta aquí la primera parte de la clase. Vale, y ahora ya, bueno, sabemos importar imágenes y sabemos crear paletas de color y, bueno, capas de color sobre las imágenes, variaciones de opacidad. Y ahora vamos a hacer una cosa que es una tontería, que es simplemente caer en la cuenta de cuántas cosas podéis encontrar de manera gratuita en la red para incorporar a vuestros diseños. Es posible que seáis muy artistas, que no lo dudo. Yo la verdad es que soy un desastre para dibujar. Pero bueno, es posible que seáis muy artistas y muy buenos dibujantes y que vosotros hagáis vuestros propios diseños sobre la pantalla. Pero para todos los que no somos, o para los que no tengan tanto tiempo, pues está genial tirar de diseños gratuitos de diseñadores gráficos, siempre y cuando sean para uso personal. Para uso personal se encuentran, bueno, miles de cosas, ¿vale? Y bueno, algunas de ellas también pueden ser utilizadas con licencia comercial, siempre y cuando acreditéis al autor. Que eso ya, bueno, pues es una cosa que hay que ir buscando, pero en fin, que la verdad es que es muy fácil y hay un montón, y os he dejado en el blog unos enlaces de, nada, he buscado apenas un poco para encontrar algo para poder enseñároslo, y he encontrado un par de blogueras, creo que son americanas las dos, bueno, que hacen unos diseños súper bonitos, que tienen un montón de cosas gratuitas, ¿vale? En este caso, pues nada, he elegido esta corona. Ya os digo, os dejo el enlace a los blogs en el post correspondiente a esta clase, para que, bueno, naveguéis y os volváis locos y locas, porque la verdad es que hay muchísimas cosas. Siempre intentad, cuando busquéis archivos de este tipo, buscar vectores o por lo menos formato PNG, ¿vale? Para que sea transparente. Por esto, ¿vale? Porque si es transparente vais a tener esto y vais a poder cambiar el color de fondo a vuestro antojo. Si no son formatos PNG vais a estar un poco más vendidos, la verdad. Va a ser ya más difícil, vamos, que tendrá que ser sobre fondo blanco y está muy bien, pero a veces a lo mejor no es lo que uno quiere. Entonces, sobre todo eso, buscad que sean PNGs para que sean transparentes, ¿vale? Y os den mucha más libertad. El caso es que, pues nada, es que esto es una tontería, pero bueno, nada, simplemente vais a vuestro cuadrito de la derecha, elegís un color para escribir, pues hombre, preferentemente uno de la propia paleta que haya elegido el diseñador, ¿vale? Y ya está, y nada, y os dedicáis a escribir. Ya una vez hecho esto, pues la verdad es que con lo que habréis aprendido en las clases anteriores, pues ya podéis hacer, bueno, millones de cosas. La verdad es que y ya sabéis, nada, esta capa. ¡Ah! Error, ¿veis? Muy mal, muy mal, muy mal. ¿Veis? Pero bueno, mira, no pienso borrar esta parte, quiero que lo veáis. ¿Veis? Fatal. ¿Por qué? Pues porque lo he escrito en la misma capa. Yo ahora esto no es modificable. Entonces, como afortunadamente no he salido a la galería, lo deshago.
creo una capa y lo vuelvo a escribir sobre esta capa, ¿vale? Súper importante, por favor, que si no, a veces nos ponemos a trabajar, llevamos un rato y cuando ya llevas un rato de repente te das cuenta y dices, madre mía, pues si no lo puedo ni mover, ni modificar, ni cambiar el color, ni nada de nada. Y es una lástima. Entonces, nada, bueno, la ventaja de esto, que en un momento dado es muy fácil cambiarle el color. Si decimos, pues mira, no lo quiero verde, lo quiero... ahora me apetece casi mejor rosa. Bueno, pues si lo habéis hecho en una capa diferente y solo si es así, podréis rápidamente modificarlo y nada, pequeños recuerdos de las clases anteriores. Si queremos hacerle una sombrita, duplicamos la capa. A la capa de abajo, pues le vamos a hacer una sombra de un color, pues bueno, venga, vamos a hacerla de este rosita más fuerte. Y lo traemos ahí, que la capa de abajo habrá cambiado de color, la seleccionamos, la movemos un poquito. Genial. Y la volvemos a fijar. Una cosa que creo que no os he explicado, es útil a veces, pero es un poco peligroso. Cuando tenéis dos capas y una de ellas es la sombra y la queréis dejar así ya y sabéis que hagáis lo que hagáis, tanto si vais a mover, la palabra está flowers, pues yo qué sé, si ya os gusta la sombra, puede ser que tanto si la ampliáis como si la reducís, como si la movéis, la giráis, ya vais a querer que vaya siempre con su sombra, ¿vale? Entonces es más cómodo poder mover las dos capas a la vez. Se pueden agrupar, pero aún así os recomiendo siempre que dupliquéis las dos, ¿vale? De esas dos de ellas las dejéis juntas y las ocultéis, me da igual, y las que sí que queréis ver, las dos de arriba que tenemos ambas marcadas con la V, ¿veis? Esas, si presionáis, esto no sé por qué pasa a veces, pero si presionáis a la vez con los dos dedos, son unas capas que se pueden unir en una. ¿Veis? Ahora son una sola capa. Y cuando la movemos, ya va siempre junta. Y si la reducimos, ya es una sola capa. Pero esto no se puede deshacer. Entonces, es súper cómodo, pero por eso os recomiendo que antes de hacerlo siempre dupliquéis las dos capas independientes y las dejéis por ahí, ocultas, que tampoco os estorban, ¿vale? Y, bueno, que las unifiquéis las otras dos si queréis, porque es verdad que no tienes que mover de una en una, pero como esto no se podía modificar, pues aseguraos de tener los originales siempre disponibles, ¿vale? Y hasta aquí otra pequeña parte de la clase. Ahora vamos a trabajar con otra fotografía. Vamos a insertarla igual que antes, llave inglesa, insertar imagen plana. Yo voy a mi carpeta de fotos y voy a coger esta, que fijo allí mismo porque ahí la quiero. Aquí lo que vamos a hacer es añadir una capa que vamos a poner del color que queramos. Vamos a ver. Y lo que vamos a hacer es llenar esa capa de este color. Ahora vamos a trabajar sobre la capa del color, pero en lugar de escribir con un pincel, lo que vamos a hacer es utilizar ese pincel pero en formato de borrador. Es decir, arriba a la derecha no elegís el pincel ni el dedo de difuminar, sino el borrador. Y dentro del borrador, eso sí, volvemos a elegir nuestro lápiz pincel, el que hemos configurado desde la primera clase. Y ahí estamos utilizando el pincel, pero este pincel en lugar de escribir, borra. Entonces, al utilizarlo sobre nuestra capa amarilla, va a borrar esa capa y va a dejar que veamos lo que hay en la capa de debajo. ¿Vale? Por ejemplo, ¿veis? De esa manera estamos haciendo una máscara, es otra manera de hacer una máscara.
y vemos lo que hay debajo. Si queremos modificar lo que hay debajo para que se vea de un color más vivo, para que resalte más o cualquier cosa, vamos a la capa 1, la que en este caso es la imagen, vamos a la varita mágica de arriba y en tono, saturación y brillo podemos modificar y darle mayor saturación, un poco más de brillo, para que, bueno, a lo mejor quede un poco más vistosa, o incluso podríamos cambiarle el color, que es algo que ahora mismo claramente no queda bien. Lo podemos dejar allí y ya está. Ahí vemos, ha cambiado de aquí a aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando lo hacemos de esta manera, como lo que tenemos es una capa en la que hemos borrado un trozo, podemos cambiar rápidamente el color de esa capa sin que afecte a la palabra en sí escrita. Es decir, que si decidimos que preferimos poner un color, no sé qué tal va a quedar esto, pero bueno, un color así lo podemos hacer, pero tendremos que arrastrar ese color a todos los trozos de capa que hayan quedado separados al borrar trozos. Pero bueno, que ya veis que es una cosa que se hace en un momento. Para acceder a zonas muy pequeñas, con 2 dedos podéis ampliar la imagen y ampliar vuestra zona de trabajo para ver mejor, ¿vale? Y así, sobre todo donde... Uy, ahí me he equivocado, ¿ves? Siempre para moverlo apoyado 2 dedos, que si no lo que haremos es escribir y ahí, eso es. Y luego ya lo devolvemos al tamaño. ¿Que así no nos gusta? ¿Que no me gusta demasiado? Pues no, volvemos a cambiar de color y a un amarillo, pero me gustaría un amarillo más pálido que el primero. Bueno, pues no. Venimos aquí y repetimos la operación. ¿Vale? Y devolvemos a todos esos huecos de color, les devolvemos su... Voy a ampliar para trabajar mejor. Ahí. Ya lo tengo todo, ¿no? Sí. Pues ya está. Y de esta manera podéis, bueno, hacer cosas curiosas con cierto tipo de imágenes. Otra cosa que podemos hacer cuando insertamos imágenes es utilizar las capas de color para hacer filtros sobre ellas, suponiendo que no las traigamos ya con algún filtro aplicado. Por ejemplo, en esta. ¿Veis? Esta imagen es más estrecha que la propia pantalla, entonces bueno, la amplío y la encajo un poquito y ahí la fijamos. Aquí lo que voy a hacer es añadir una capa a la que vamos a añadir un color X. Tenemos aquí un amarillo, pues bueno, pues el amarillo mismo. Pero a esta capa amarilla le vamos a variar, dándole a la N pequeñita, a variar la opacidad. Siempre que se aplica una capa y se le quita transparencia, bueno, se le quita opacidad de hecho y se le añade transparencia, lo que obtenemos es esto, ¿veis? Cambia mucho el tipo de imagen, o sea, la percepción de la imagen, porque claro, ha cambiado, tiene como un velo de color. Esto es una cosa que podemos hacer también desde los retoques de tono, saturación y brillo. Lo que pasa es que cuando tú lo aplicas en una capa independiente, lo bueno de esto es que lo puedes dejar de ver y eliminar cuando quieras. Y en cambio, si en la capa aplicas, en la capa de la propia foto, aplicas modificaciones de tono, saturación, brillo, lo que sea, no vas a poder recuperar el original, ¿vale? En todo caso, si lo vais a hacer, yo siempre os recomiendo que dupliquéis la capa, trabajéis sobre una de ellas, pero siempre conservéis un original, ¿vale? Para que no tengáis que empezar siempre desde el principio. Pero si no, siempre otra buena opción es aplicar una capa de color y variar la opacidad. Lo bueno de esto es que además con bastante rapidez puedes, ¿veis?, cambiar el tono que le estás aplicando a tu imagen, digamos el filtro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando tú le cambias el color a esta capa de color, la opacidad no la estamos modificando, solo el color que la está rellenando. Entonces de esa manera puedes, ¿veis?, simplemente en un toque cambiarle el tono que le estáis aplicando, ¿vale? Y luego ya una vez haces esto, si quieres escribir encima o lo que sea, pues podemos escribir cualquier cosa con cualquier color.
recordad siempre lo de crear una nueva capa para escribir. Y ya está. Aquí, como digo, siempre se trata de jugar, porque jugando se obtienen resultados sorprendentes. ¿Qué podemos hacer también? Pues por supuesto importar, en realidad esto es más de lo mismo, pero bueno, importar fondos de estos papeles digitales que encontraréis a montones gratuitos y de pago en la red. Nada, igualmente, vosotros lo habréis descargado, lo habréis guardado donde sea, lo insertáis como una imagen plana. Yo tengo aquí, este es de una de las dos diseñadoras que os comento y que dejo el enlace en el blog, y que tiene este papel tan bonito, que me parece súper chulo. Y nada, lo mismo, en realidad os lo enseño solo porque podáis ver las cosas, ¿vale? Pero es más de lo mismo. Creáis una capa nueva, súper importante, elegís vuestro color y nada. Y a escribir. Tengo capa nueva, ¿no? Sí. ¿Veis? Nada, chorrada súper sencilla, pero nada, simplemente quiero animaros a que, pues eso, exploréis el montón de posibilidades que hay por ahí. Y en este último ejemplo lo que vamos a hacer es un poco más de lo mismo, pero bueno, mezclando cosas diferentes que hemos ido aprendiendo. Vamos de nuevo a insertar una imagen plana, que yo ya tengo preparada aquí, que es esto que parece negro, pero que no es negro, es esta corona, pero como es un PNG se ve sobre negro así, la fijamos ahí. Esta también la podéis descargar desde uno de los blogs a los que os enlazo en el post de hoy. Entonces, nada, aquí lo que quiero que veamos es que, como es un PNG y es monocolor, podemos aplicar los mismos degradados que hacíamos sobre texto la semana pasada, es decir, que podemos crear una capa, la vamos a rellenar, vamos a pintarla con, dentro de aerógrafo, yo uso pincel preciso, pero bueno, podéis usar cualquiera con el que vayáis a pintar, y vamos a pintar. Estoy usando uno de los colores de la paleta que hemos hecho antes, solamente que le he añadido un turquesa aquí. Y recordad que ibais a desenfoque gaussiano y desenfocábamos la capa para que quede como un degradadillo por ahí debajo. La fijamos ahí, volvemos a nuestras capas y la capa del degradado le damos a la N pequeñita y a aclarar. Y de la misma manera que en un texto se aplicaba un degradado, se aplica en esta imagen porque era un PNG en un único color, ¿vale? Y de la misma manera que cuando teníamos esto, cuando teníamos un texto, al cambiar el color del texto cambiaba el color del degradado, aquí también podríamos rellenar la capa inicial esta negra en otro color y el resultante del degradado sería un poquito diferente, pero bueno, a mí así me gusta. Aquí podríamos, una de dos, si queremos hacer un texto, por supuesto añadimos una capa siempre. Si esa capa está encima, o sea, aquí en el desplegable de capas, por encima de la capa 2, la que tiene los colorines, entonces podremos escribir en el color que queramos. En este caso, pues yo voy a elegir con el selector uno de los colores que ha quedado del degradado. Me gusta este, por ejemplo. Vuelvo a el pincel de entintado, el lápiz pincel, nuestro pincel más utilizado, y voy a escribir.
Aquí, cuando estéis escribiendo y no veáis muy claro si una palabra os va a caber o no va a caber bien, lo mejor es que hagáis otra capa. De hecho, cuantas más capas hagáis mientras hacéis un texto, más fácil es que luego podáis modificar la composición, ¿vale? Entonces yo en este caso ya veía que lo que quiero escribir no sé muy bien cómo lo voy a encajar, entonces esto lo puedo ir como reubicando un poco, incluso si veo que lo quiero modificar de tamaño, pero bueno, no tanto de tamaño en realidad, porque no quiero cambiar el tamaño del pincel. De hecho, si ha cambiado de tamaño lo voy a devolver y lo único que voy a cambiar es la posición. Y ahora en esa capa nueva continuamos, porque así si no sale bien, si esta primera parte estáis contentos con ella y la segunda no sale bien, no perdéis toda la capa, sino que simplemente podéis modificar de posición lo otro. Una vez lo tenéis que más o menos os guste, esta capa como está por separado, bueno, siempre la podemos modificar un poco o variar la inclinación quizá un poquillo, bueno, más o menos, no es un mejor trabajo, pero nos va a servir. Si ya lo que es la composición en sí la tenéis medio clara, lo que sí podéis hacer aquí es agrupar ambas capas, porque va a ser más cómodo trabajar. Y ahí, pues eso, con dos dedos arrastráis una sobre la otra. Es un poco difícil, la verdad es que esto a veces cuesta un poco, pero bueno, apoyáis los dos dedos y juntáis las capas entre sí o arrastráis una sobre la otra y entonces se convierten en una única capa, ¿veis? Así. Vale. Esta capa no está sujeta al efecto de fusión porque está encima de la capa de colorines, pero si la colocáis debajo, automáticamente se funde, ¿vale? Pues ahí ya lo que queráis. Si os gusta así, fenomenal. Si no, la sacáis de nuevo y podéis hacer efectos de los que ya vimos el otro día. Ahora ya duplicáis la capa con todo. Yo qué sé, si le queremos hacer una sombrita, por ejemplo, en el verde menos vivo, pues ya sabéis. Vamos a la de abajo. Bueno, voy a dejar un momento esto más. Y vamos rellenando cada palabra de ese color. Voy a ampliar un poco porque si no, no acierto en el punto. Eso es. Así. Ok. Y ahora ya vemos la de encima y la movemos. Movemos una de las dos. Eso es. Para hacer nuestra pequeña sombra. Y bueno, ya recordáis que si queréis difuminarla, lo que sea, vais aquí donde la varita mágica y ya pues le vais haciendo sus cambios. Yo no la voy a tocar más. Hasta aquí la clase de hoy. Ha sido un poco más light, pero creo que ahora tenéis un gran trabajo que hacer buscando recursos en la red, porque hay miles y para todos los gustos. Y nada, nos vemos en la clase de la semana que viene. Recordad que podéis compartir vuestras creaciones y que además os lo agradezco muchísimo con el hashtag iPadLetteringPassepartout. Y nada más por hoy, que paséis muy buena semana.